Buenas tardes, mis hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de las cartas del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, los versículos 1 al 10, donde miraremos algunas enseñanzas que se dan allí para diferentes personas, para normar el comportamiento cristiano. Vamos a recordar que esta carta fue escrita entre los años 62 y 65 después de Jesucristo, entre el primer y segundo encarcelamiento del apóstol Pablo allá en Roma. Que el tema de esta carta son las relaciones adecuadas que deben existir entre Dios y la iglesia, en la iglesia o entre la iglesia y la sociedad. Recordemos también que el apóstol Pablo envía a Tito a Creta con el propósito de poner orden en las cosas que faltaban allá en estas iglesias en Creta. Él llevaba, como quien dice, la autoridad de Pablo, iba bajo las instrucciones del apóstol para poder cumplir la tarea. Aquí el tema es la aplicación de la sana doctrina, la cual debe producir buenas obras en cada uno. En primer lugar, hay unas instrucciones que el apóstol Pablo le da a Tito. Y al ser a Tito, son aplicables a los líderes y los pastores que tenemos en nuestras iglesias. Comienza el versículo 1 diciendo, pero tú. Este pero tú entra en contraste con aquellos que han sido reprobados y de los cuales se trató en el capítulo anterior. Entonces le dice, pero tú, en contraste con ellos, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla sin límite, constantemente lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando nos habla de la sana doctrina, nos lleva a presumir que existe una mala doctrina. Ahora, una mala doctrina nosotros la podemos identificar, bien sea porque está fundamentada en fábulas, en tradiciones de hombres, hay una contradicción entre creer y hacer, entre lo que yo digo que creo y lo que yo presento, lo que yo hago. Hay una división entre la conducta y las palabras, una separación allí, y ahí entraría lo que en algunos grupos religiosos llaman axiomas. Estos axiomas son cuestiones que no se discuten, son así porque sí, lo tienen de esa manera, aunque sea irracional, aunque sea ilógico, aunque sea antibíblico, pero al ser tomados como axioma, no tiene derecho a ninguna discusión. Cuando se nos dice a nosotros que hablemos de acuerdo a la sana doctrina, quiere decir que podemos discutir sobre lo que allí tenemos, porque tenemos que aprender a defender la doctrina y la palabra que nosotros enseñamos. También se le dice a Tito que se convierta en un ejemplo a seguir, ejemplo en buenas obras, que no es solamente mandar a hacer, sino que él haga, que se note, que evidencie en su vida que él también hace buenas obras, que demuestre integridad y seriedad en la enseñanza, dice el versículo 7. Integridad, o sea, que concuerde la doctrina, lo que se ha enseñado, con una vida santa. Santidad y doctrina íntimamente ligadas allí. Así que son dos cosas que se deben evidenciar en la vida de un siervo de Dios. Y que sea serio, que tenga seriedad, que sea formal, que haya formalidad en el trato. Al hablar de formalidad en el trato, hay formalidad y distanciamiento en las relaciones y contacto, en las palabras que se usan. Luego viene y trata vienen los consejos, las instrucciones a los hombres mayores, a los ancianos. Ahora, aquí nos detenemos un poco, porque ¿a quién se refiere exactamente cuando habla de ancianos? Está refiriéndose a pastores, se refiere a personas que son los aspirantes al pastorado y en quienes tenía Tito que fijarse para establecer los pastores allá en Creta, o simplemente se refiere a hombres adultos, mayores de edad, maduros, con su experiencia. Ahora, nuevamente se les ratifica aquí, independientemente de cuál sea. Acuérdense que la palabra anciano lo que va a denotar es madurez, y cuando se aplica es una de las tres palabras que se usan para el pastor. Quiere decir que el pastor debe ser una persona con madurez. Cuando habla del
poimen, o sea, el pastor debe ser alguien que cuide, proteja, y cuando se habla del episcopo debe ser alguien que vigila, que controla, que supervisa, que administra lo que está allí. Entonces, en este caso, a estos hombres mayores, vamos a quedarnos con una generalidad que puede ser aplicable tanto al uno como al otro. Se les dice que su vida y su doctrina deben ir juntas, deben ir juntas. No es que una cosa soy en el templo y otra cosa soy en la casa. No es que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. No es que le voy a decir a las personas hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. No. Entonces se les dice que sean sobrios, sobrios. Y aquí vendría siendo la palabra templado. Algo interesante es que aquí la palabra sobriedad, sean sobrios, se repite varias veces. Recordemos lo que aquel filósofo, poeta cretense decía de los propios cretenses, decían que ellos eran bebedores. Entonces se les está diciendo que los cristianos deben marcar una diferencia con el común de la sociedad al ser abstenios y no participar de estas cosas, o sea, que tengan dominio de sí mismos, tengan dominio propio, que sean serios, que se porten con una reverente corrección, que existimos algunas personas que podemos ser juguetones, bromistas, bochincheros, pero que saber que las cosas tienen su lugar y que hay que ser serio en los momentos particulares, que a pesar de que las personas reconozcan que alguien es jovial, juguetón o bromista, sepan que también es una persona seria en lo que dice y en lo que hace. Que sean prudentes, o sea, discretos, que sean reservados en este caso. Y nuevamente se viene ahora la frase sanidad. Pero aquí se habla de ser sanos y se usan las tres virtudes teologales que ya Pablo ha usado por lo menos en 1 Corintios, cuando habla de la virtud de la fe, del amor y de la esperanza. Que sean sanos en la fe, que sean sanos en el amor y que sean sanos en la esperanza o en la perseverancia, como puede traducirse en algunas de nuestras versiones. Sanos en la fe, o sea, correctos, adecuados a lo que es, a lo que dice la Escritura. Sanos en el amor, en nuestra expresión, en nuestra búsqueda de y en la manifestación de. Y aquí me lleva a pensar una canción que en Venezuela se conoce como El Caballo Viejo. En esa canción el autor dice: cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da cuenta. El amor no tiene horario ni tiempo en el calendario cuando las ganas se juntan. Me hace pensar en que posiblemente en el avance de la edad, el entender que ya no se es joven, que no se obtienen las cualidades de la juventud ni la misma fortaleza, entonces se pueda dañar lo que pueden ser la intencionalidad del amor y en la búsqueda para obtenerlo o para darlo, valiéndose de artimañas y de cosas inadecuadas que pueden traer la corrupción a la persona. Que sean sanos en la esperanza, en la perseverancia. Perseveramos por qué, cuál es nuestra esperanza, qué nos seguimos, qué hacemos nosotros, dónde estamos basados. Luego de esto vienen las instrucciones a las ancianas o a las mujeres mayores. Nuevamente nos preguntamos esto: ¿a quién se refiere cuando habla de las ancianas? Algunos han dicho que son las esposas de los pastores, pudiera ser. Otros han dicho que son pastoras, tal vez, aunque yo lo dudo. Pero quedémonos con que simplemente son mujeres mayores, mujeres ya ancianas, avanzadas en edad. Y se les dice que sean reverentes, como conviene a mujeres consagradas a Dios. Reverentes en el porte, reverentes en el vestir, reverentes en el trato, que se den a respetar, que respeten y se den a respetar. Que he visto, mandan a veces en los grupos del WhatsApp, o usted se encuentra cuestiones, videos de personas, mujeres mayores ridículamente vestidas.
Y cuando hablo de ridículamente, hablo de que están vulgares, porque una cosa es que tú tengas que usar algo porque no tienes más nada que usar, y lo usas bien, y lo acomodas para que trate de ser decente. Pero otra cosa es que a pesar de tener cómo, puedas vestir vulgar, puedas portarte vulgarmente, puedas comportarte de una manera que más bien traiga vergüenza, que no sea nada reverente y que no sea nada conveniente a mujeres cristianas. Eso quiere decir que tienen que cuidar su manera de sentarse, no solamente su vestimenta. Y yo no voy con esto a que tiene que usar esto, que tiene que usar aquello, no, sino que no sean vulgares, que no muestren más de lo que deban mostrar, y que cuidado cuando se sientan, cuidado cuando hablan, cuidado en su trato. Y también dice, añade, que no sean calumniadoras, o sea, que no estén de ociosas, ni estén de chismosas, ni estén de casa en casa compartiendo o hablando, llevando aquí y trayendo allá, sino que sean, precisamente tiene que ver con ese dominio y con esa reverencia. Luego les dice que sean guías sanas, o sea, mujeres que enseñen lo bueno. Nuevamente, que sean guías sanas, porque si algo está mal aquí o está mal aquí, entonces vamos a guiar de manera incorrecta, insalubre, enseñando las cosas que no son y extendiendo lo que no es más allá de lo que debe ser. Entonces, que sean guías sanas y que enseñen lo bueno, lo correcto, lo que debe ser. Luego nos vienen las instrucciones a las mujeres más jóvenes. Y empatando con lo de arriba, estas mujeres ancianas tienen el deber primordial de enseñar o de llevar a estas mujeres más jóvenes a tener un comportamiento adecuado dentro de lo que es la congregación. Por ejemplo, uno como hombre, como el pastor en la congregación, debería evitar el tener que decirle a unas damas, mire, no use una falda de esa manera porque, cónchale, es más lo que deja de ver que lo que tapa. O decirle, mire hermana, siéntese mejor, que está mostrando hasta el alma. Esas serían cosas que las damas ancianas tendrían que tratar, tendrían que corregir, pero tendrían que tratar también con sutileza para no avergonzar, para no maltratar, para no correr, para no perder, sino más bien para ganar. Enseñarle a las mujeres jóvenes que amen a sus maridos e hijos. Esto está muy interesante, porque la mayoría de las veces, si no me equivoco, 3 veces en el Nuevo Testamento, puede ser que esté equivocado, lo estoy razonando en este momento, la Biblia le dice al hombre que ame a su mujer, pero aquí en este pasaje le dice a la mujer casada que ame a su marido. Es una orden también. Entonces, cuando es una orden, pues es porque tú lo puedes hacer. Puede ser que por cuestiones hormonales, circunstanciales, por problemas, por falsas expectativas, por anhelos o por necesidades, una mujer pueda sentir que está perdiendo el amor por su esposo. Pero el amor es algo que tú vas a crear y que vas a hacer porque es una decisión tuya. Entonces tienes que trabajar en eso. Y cuando la Biblia le dice a la mujer aquí que ame a sus maridos e hijos, es porque sí lo puedes. Entonces, para hacerlo, tienes que eliminar de cualquier otro foco de atención o de distracción de lo que pueda ser tu atención y tu amor y afecto a quien debe ser tu primera prioridad después de Dios, que es tu esposo, y tu segunda prioridad o tu tercera prioridad después de Dios y tu esposo, que son tus hijos. Que sean prudentes, o sea, castas, dominadoras de sí mismas, reverentes. Nuevamente vamos con reverentes en vestido y conducta, como ya lo tratamos con las mujeres ancianas. Ellas tienen que enseñarle estos a las otras mujeres que son más jóvenes y que están casadas. Que se atavíen como se vistan, como dice ya 1 Timoteo 2:10, con vestidos decorosos, con modestia y con prudencia. Que sean buenas amas de casa, que se dediquen a su hogar, que se esfuercen en lograr un hogar adecuado para las necesidades familiares. En estos tiempos donde hombre y mujer tienen que trabajar, eso
exige de la mujer un mayor esfuerzo para la atención de su casa, pero también exige del hombre la comprensión para la colaboración, el apoyo y la ayuda en las labores hogareñas. Les dice que estén sujetas a sus maridos. Y según algunos comentaristas, yo voy a hacer aquí una distinción de 3 palabras: sometimiento, sujeción y sumisión. Porque algunas personas, algunas personas les parece que pueden ser sinónimos, pero tienen algo de diferencia. Y algunos comentaristas dicen que en este caso, más que sumisión, más que sujeción, es sumisión. Entonces, cuando hablamos de sometimiento, estamos hablando de subordinación, de colocarse por debajo de. Y cuando allá en Efesios la Biblia dice que estemos sometidos los unos a los otros en el temor de Dios, es que la mujer se somete al marido y el hombre se somete a la mujer, dependiendo de las circunstancias y de la visión y de las cuestiones que se puedan estar planteando. Cuando hablamos de sujeción, y eso la Biblia lo dice allá también en Efesios 4, es que la mujer de manera voluntaria se agarra, se sostiene, se afirma, porque ella fue creada para buscar el apoyo y el apoyo y la fortaleza del esposo de quien originalmente salió, allá cuando estamos hablando de Adán y Eva. Pero aquí cuando hablamos entonces de sumisión, tiene que ver con la aceptación de la autoridad sin cuestionamiento. Fíjense, sometimiento, yo me subordino, como en un liceo, el director o el subdirector, en una universidad, el rector o el vicerrector, ellos pueden ser académicamente iguales, pueden ser del mismo género, del mismo sexo, pueden ser, son iguales ante la ley y ante Dios, pero hay un orden administrativo en el cual exige que uno se subordine al otro. Eso es el estar sometido. El sujeto, yo estoy agarrado, afirmado, dependo de, pero el sumiso es yo acepto, y eso está aquí, yo acepto sin cuestionamiento la autoridad que tanto viene de Dios como la autoridad establecida por Dios en el orden que Dios ha establecido. Y todo esto es para que la palabra de Dios no sea desacreditada ni sea deshonrada, sino para que más bien honremos la Escritura, la palabra de Dios. El quinto bloque de instrucciones, el cuarto bloque de el quinto, viene dado para la juventud en los versículos 6 al 8. Nuevamente, a los jóvenes que sean prudentes, y tiene que ver con sobriedad, y esto es que sean templados, con dominio propio, que no se dejen llevar por las pasiones juveniles, que no se dejen llevar por las situaciones del momento, por el convencimiento de los amigos, que para estar bien en este grupo social, en este grupo de amigos, entonces yo voy a dejarme llevar por lo que ellos dicen y por lo que ellos me imponen. Y entonces eso nos lleva a nosotros a caer en situaciones que no se deben. Entonces por eso a los jóvenes que sean prudentes, que no se dejen llevar por las bebidas alcohólicas tampoco, que no experimenten, que si algo se les ha dicho desde un principio que no debe ser, que no lo experimenten, porque el mal viene a ser peor para ti. Si se te ha dicho que no debes ingerir alcohol, ningún alcohólico comenzó tomándose 1 litro o 2 litros de alcohol, de aguardiente, de cocuy, de whisky, de ron, sino que comenzó con poquito, y ese poquito lo lleva a una dependencia a la destrucción de su vida. Si la Biblia te dice que no vayas, que no busques el sexo de manera ilegítima, de manera antibíblica, o sea, buscar con personas del mismo sexo, eso te puede llevar a enfermarte de una enfermedad incurable hasta el momento que se llama el SIDA. O si busca la prostitución, las prostitutas, pues adquirir enfermedades venéreas que van a dañar y que te van a marcar tu vida y que pueden hacer que se contagien a otros. Que sean prudentes, que sean sobrios, con dominio propio, que sean templados. Pero también dice que los jóvenes sean ejemplares, que los jóvenes también pueden ser ejemplo para los más viejos, porque hay viejos que hay que enseñarlos, porque aunque tengan 40, 50, 60 años, parecieran que no aprenden, que se mantienen en las mismas cosas.
Entonces, el apóstol Pablo también le dijo a Timoteo, quien ya era un joven, en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿a quién? A los creyentes, o de los creyentes. ¿En qué cosa? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. 6 cosas para ser ejemplo para los demás y que son enseñanzas para un joven cualquiera en nuestros tiempos. Juventud cristiana, juventud que debe ser ejemplo para los creyentes, pero ejemplo para los que les están viendo aún fuera del templo, quienes estudian, quienes trabajan, quienes juegan contigo, quienes son tus vecinos, tus amigos o relacionados. El 6º bloque de instrucciones viene dado a los siervos. En aquel entonces era esclavitud, y el apóstol Pablo no se mete con que si la esclavitud es buena o es mala, sino que empieza a dar normativas que son aplicables para cualquier persona que hoy se encuentre bajo dependencia, o sea un trabajador, normas para el trabajo. Primero, que se sujeten a los patrones en todo, que sepan que hay un orden, que hay un jefe. Bueno, hay que sujetarse al jefe. Ahora, esa sujeción al todo, en nuestro tiempo, es: nos sujetamos si ellos nos mandan a hacer algo que sabemos que es antibíblico, algo que es ilegal, algo que es incorrecto, o por cuidar el puesto. Bueno, en Venezuela ahorita quien pueda tener un miserable trabajo con un miserable sueldo de los que hay aquí, que está en el orden de los $2.5, es el salario mínimo de un venezolano acá. Eso es miseria. Entonces, que por cuidar esos $2.5 resulta que no tienen carácter, no pueden decirle al jefe: eso es ilegal, eso es incorrecto, eso atenta contra la moral, contra las buenas costumbres. Cuidado entonces. Entonces, que los siervos estén sujetos a sus patrones, pero obviamente sabemos que hay cierta normativa que deben respetar. Que sean respetuosos con sus jefes en el trato, que los traten con respeto, que ellos están por alguna circunstancia, por conocimiento, porque son los dueños, etcétera, son los jefes. Entonces tú les mereces el respeto debido en el trato, en la consideración y en el manejo que puedas tener con ellos. Que seas complaciente con ellos, o sea, que seas obediente, que te mandan a hacer una tarea, cúmplela lo mejor posible. Si tú haces lo mejor posible como para el Señor, vas a honrar al Señor, pero también vas a agradar a tu jefe. Y dice que no seas respondón. Hay personas que los mandan a hacer cualquier cosa y son respondones por cualquier otra. Y van como peleando porque les toca hacer alguna cosa. ¿Por qué no mandas a hacer al otro? ¿Y por qué no lo haces? Siempre tengo que ser yo y me toca a mí. Bueno, si te mandando a ti, alguna razón tendrá el jefe para hacerlo. Simplemente sin responder, a menos, ya sabemos, que atente contra la moral y las buenas costumbres, que atente contra lo correcto, contra lo que es legal, contra lo que debe ser. Entonces, mientras tanto, pues no tiene por qué estar respondiendo. Que no defrauden, que no aparten para sí, que no roben. Y siendo yo niño, observé en algunas madres de hogares diversos que trabajaban en dependencias públicas o privadas, que ellas llevaban a sus casas lápices bicolores, esos que eran por un lado rojo y por otro azul. Y no era que lo compraban, sino que lo sustraían de su oficina. Lapiceros, necesitaban lapiceros, de los lapiceros que les daban en la oficina. Los lápices de grafito, los lápices que estaban en la oficina. Papel, la resma de papel o media resma, un cuarto de resma de papel que pudiese haber en la oficina. Eso en realidad es defraudar, es robar, es tomar lo que no es tuyo, porque eso lo dieron para tu uso. Sí, pero ¿dónde? En la oficina. ¿Te dijeron que podías usar eso en tu casa? No. Entonces, si tú lo haces, estás robando. Que tú digas: no, que es que el Estado tiene mucho, que la empresa tiene mucho y yo necesito. No, tú lo podrás necesitar, pero eso no es tuyo. Y sea como sea, eso es ser un ladrón. Y lamentablemente, en sistemas de gobierno como los que reinan en Venezuela, es precisamente eso lo que se motiva: a robar las cosas de otros, a robar las propiedades, siendo invasores, aunque yo no las estoy robando, ya las estoy resguardando. Pero cuando tú miras el resguardo, es una destrucción del bien total lo que ha habido. Pero es lo que yo he observado. En fin,
en fin, que no robes, que no uses lo que no es tuyo. Eso tiene un dueño, eso fue dado con un propósito y debes conservarlo para eso. Que demuestres buena fe, que sean fieles en lo que hacen, o sea, que el trabajo, que sean cumplidores, que lleguen a tiempo, que salgan cuando deben ser, que cumplan en lo que corresponde, que sean cabales, que sean fieles en el compromiso que se les ha dado. Bueno, y ya para concluir, quiero dejar con ustedes que el propósito de todas estas instrucciones es que la palabra de Dios no sea desacreditada, que honremos a Dios y su palabra, y que esa palabra de Dios sea la norma suprema de la conducta correcta de un cristiano en cualquiera de los medios que se desenvuelva: el hogar, la sociedad, el estudio, el trabajo, las amistades, las relaciones. Que adornemos la doctrina de Jesucristo con nuestras acciones y con nuestras palabras. Bueno, hasta nuestro próximo estudio, que el Señor les bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús, y que sus peticiones sean puestas delante de Dios para que el Señor responda desde lo alto, bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga a los que están contigo, dando provisión y bendición en todo momento. Que el Señor les bendiga.